Ahí estamos. Bueno, primero agradecer a Fausto. Fausto es autor del proyecto de ley que se está tratando en este momento en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Llegamos a él, llegó en realidad Damián a él. Ahora, si querés, Damián, nos contás rapidito cómo fue el, el tema, digamos, el vínculo, porque también es interesante cómo se van dando estas cuestiones de, nada, llegar a una persona, a otra. La virtualidad tiene esta ventaja también, ¿no? Que nos posibilita poder encontrarnos a pesar de la distancia. Y bueno, como todas las charlas, agradecer a los presentes, que como les decía, es el número bastante más bajo que el que veníamos teniendo las reuniones y los encuentros anteriores, pero bueno, nada, sucede a veces, hay que seguir eh, insistiendo, y es un tema que es muy sensible también, ¿no? Entonces hay gente que por ahí prefiere no participar. Pero independientemente de eso, bueno, esto está organizado por el IPA, Otros Mundos, AECA, el grupo de profesionales que también acompaña, y agradecerle también, bueno, a Marisabel, que es concejal, junto conmigo, en el Consejo Liberante de Azul. Por ahí, bueno, estaba también Pablo Sanivelli, que es el presidente del IPA. Esto es una movida que venimos haciéndola un poco remando en dulce de leche, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir insistiendo hasta que se logre la instalación. Hay un proyecto de ordenanza presentado, para los que no saben, les cuento muy rápidamente. En el Consejo Deliberante presentamos el año pasado, pero hasta ahora no ha tenido tratamiento, y la idea es que busquemos, digamos, los consensos necesarios para que se pueda aprobar en algún momento. Estimamos que este año tendría que ser el momento, así que bueno, no sé, Marisabel, si vos querías contarnos lo de la MUNI. Bueno, te lo dejo todo tuyo. No, no, que bueno, estamos, también acompaña el grupo que es del intendente, que bueno, nos pusimos en tema y bueno, está en nosotras instalarlo y en toda la gente que nos viene acompañando a través de estos encuentros y el grupo de WhatsApp. Eso también nos da como algo más, como un mimo para poder llegar a que este año realmente todo lo que hicieron las chicas en años pasados con Maya, bueno, le demos efecto. Vamos por eso, vamos por eso. Así que bueno, seguimos un poco con la línea de la legislativa, digamos, que fue el inicio de las charlas, y le damos la palabra a Fausto para que nos cuente un poco cómo fue el proceso que transitó en la legislatura. Así que bueno, gracias, Fausto, y todo tuyo. ¿Cómo va, Paula? Bueno, muchas Perdón, gracias. antes que arranque ya te empiezo a interrumpir. La idea, que lo estuvimos hablando recién con Fausto, es que cuando surjan consultas, preguntas, que se sientan en la libertad de interrumpir, activan el micrófono y empiezan a interrumpir, eso no hay problema, o por el chat también, eso no hay problema, también está bloqueado por lo que nos ha pasado en otros encuentros. Los recibo yo a las preguntas, pero bueno, se las voy pasando a Fausto, así que siéntanse en la libertad, digamos, de hacer el ida y vuelta, de preguntar, de interrumpir. Y bueno, ahora sí, te dejo. Sí, totalmente. Esto no es una clase, no es una exposición, es una charla. Yo estoy conversando con todas y todos ustedes sobre la experiencia que tuvimos en Santa Fe. Bueno, antes que nada quería agradecer a todas ustedes, a Paula y a Damián, que me convocaron para hoy, también a IPA, a Otros Mundos, y a las autoridades que están presentes hoy. La verdad que bueno, además de agradecerles por la invitación, les agradezco por interesarse por este tema, que sabemos que no es cualquier tema, sabemos que es un tema que simplemente de hablar implica un posicionamiento político. El simple hecho de que las personas te asocien con este tema, por el lado que sea, sabemos que genera en muchas personas incertidumbre, hay una desconfianza espectral que todavía flota sobre la temática del cannabis, que es lamentable. Me parece que sigue respondiendo
a una lógica, sigue respondiendo a una lógica cultural que asocia lo prohibido con lo que está mal y lo legal con lo que está bien o con lo que se promueve de alguna manera, ¿no? Y se sigue asociando con este tema una idea que yo creo que está cada vez más dejada atrás, que es la idea de como oscurantista o abstencionista, de que si hay algo que implica algún tipo de riesgo o que tiene una lectura moralmente cuestionable, la respuesta es la desinformación, la prohibición y la clandestinidad. Y trasladar, a ver, es lo que, no quiero también desvirtuar el tema, pero es lo que ha pasado con la sexualidad durante mucho tiempo. Cualquier cosa que tuviera un riesgo o un sesgo moral, se lo aborda desde esa perspectiva, la desinformación, la abstención y la prohibición. Y lo que vimos con este tema, como con cualquier otro tema, es que la clandestinidad no salva a nadie, la clandestinidad no ayuda a la salud de nadie, ni resuelve los problemas ni de convivencia, ni de bienestar, ni mucho menos y lo que hace es ponerlo por afuera de la órbita de lo que como comunidad y como Estado, que es básicamente la herramienta de organización colectiva más importante que tenemos, hace que no lo podamos abordar, hace que quede afuera de ese alcance y liberar a las personas, fundamentalmente a las más débiles, a las más vulneradas, a las que cuentan con menos recursos del tipo que sea, las condenamos a las peores consecuencias, justamente a las consecuencias más graves o más riesgosas de eso que entendemos que puede implicar algunos riesgos. Y el cannabis es esto. Bueno, el tema de hoy para el que me invitaron es para hablar fundamentalmente del proyecto de ley de autocultivo de la provincia de Santa Fe. Bueno, yo soy de la ciudad de Santa Fe, milito desde hace tal vez 8 años, desde que formamos Despenalización Ya, el tema canábico, obviamente desde el punto de vista, en la ciudad de Santa Fe cuando nos formamos empezamos a organizar la Marcha Mundial de la Marihuana, que es una marcha históricamente de las y los cultivadores, de los fumadores de porro, digamos, y lo empecé a hacer antes de conocer el tema, antes de probar yo, por ejemplo, marihuana, antes de conocer lo que era una relación con el cannabis, antes de tener yo una relación con el cannabis, me interesé políticamente por el tema, como militante, como activista, porque vi que había una vulneración de derechos, una vulneración de libertades importante y además una pérdida de oportunidad de abordarlo seriamente y un desentendimiento de lo que es el Estado de abordarlo desde el punto de vista de la ampliación de derechos, que es desde donde creo que se tienen que abordar estas problemáticas. Así que bueno, eso me permitió a mí ver que si me informaba primero, podía quitar el tabú de lado y podía encarar la situación de lo que es el consumo de una sustancia como el cannabis desde la información, con responsabilidad y con seguridad para mi salud y para las personas con las que me relaciono. Entonces, cuando vi que había tanta diferencia entre lo que es entrar al mundo de una sustancia como el cannabis, desde la información o desde la desinformación, me pareció muy necesario militar hasta que esto se convierta en una política pública. Porque, me parece que es mucho el daño que se hace por la prohibición y por las políticas abstencionistas, y mucho el potencial beneficioso que se puede conseguir generando buenas políticas públicas.
Así que bueno, durante todos estos años lo que hice fue intentar formarme, aprender sobre los derechos, sobre las legislaciones. En 2017 pudimos ir con unos compañeros a Montevideo a entrevistar, bueno, un montón de actores que tienen que ver con lo que fue la reglamentación, la regulación en Uruguay también. Y después y pude trasladar eso, por suerte, trabajando con Silvia Ausburger y Rubén Giustiniani, del Partido de Igualdad. Yo soy integrante del Partido de Igualdad y Participación, que es un partido provincial de Santa Fe. Y bueno, como asesor legislativo del bloque, empecé a trabajar en este proyecto de ley de forma propia. O sea, no fue por pedido de la diputada, sino que le dije, Silvia, yo quiero que presentemos un proyecto de cannabis. Bueno, me dice, dale, el tema es interesante y compartía totalmente la perspectiva, así que me mandé. En ese momento, a ver, el proyecto se ingresa hace un año ahora, más o menos, 20 de julio creo que fue, del 2019. Ese año, a principio de año, habíamos empezado a trabajar con el Frente FOCA, el Frente de Organizaciones Canábicas de Argentina. Empezamos a trabajar la campaña Cannabis al Congreso, que es una campaña básicamente para reclamarla al Congreso de la Nación, que ponga en tratamiento el tema y que genere, que active lo que sería el debate en comisión del proyecto, para que así poner el tema en agenda, todos los legisladores que tengan ganas de presentar un proyecto de esto, lo presenten y podamos llevar ahí las discusiones. Así que bueno, como le estábamos dando forma a eso, empezamos a revisar los proyectos que había. Saben que el año pasado también se cumplieron 10 años del fallo Arriola, del año 2009, que declaró la inconstitucionalidad de todas las penas que implican la privacidad, ¿no? Saben, el uso personal en el ámbito de la privacidad. Y también, bueno, y en ese contexto, buscando información, también vimos que desde ese entonces, en estos 10 años, desde que la Corte, además de declarar la inconstitucionalidad, insta al Congreso de la Nación a modificar la ley que obviamente que está incidiendo en esta inconstitucionalidad, desde ese entonces se presentaron más de 25 proyectos de ley para modificar la ley de drogas o para de alguna manera modificar el estatus legal del cannabis. Ninguno de esos proyectos llegó al recinto. Así que nos pusimos a repasar las iniciativas que había, fundamentalmente a nivel nacional, pero también me encontré con ejemplos muy satisfactorios, como el proyecto de Leandro Alperín, de la Ciudad de Buenos Aires, que fue el primer proyecto que yo vi que, además, porque a ver, en 2016 ya estuvo el antecedente de Chubut y la provincia de Santa Fe, primero Chubut y después la provincia de Santa Fe, con leyes provinciales que lo que hacían era promover el uso terapéutico y medicinal y la investigación medicinal del cannabis en la provincia, en el sistema médico de la provincia y científico. Pero el de Alperín era el único que incluía un artículo de autocultivo. Bueno, me fui a los fundamentos, me puse a estudiar. ¿Cómo sí? Te cuento que el proyecto de ordenanza nuestro está basado en el proyecto de ley de Leandro, porque nosotros militamos en el mismo espacio político. Uh-huh. Somos parte del mismo espacio de Confluir, y bueno, nosotros tomamos el tema de su proyecto como la base, obviamente adaptada a lo que es una ordenanza local en la provincia de Buenos Aires, que tiene autonomía y un montón de realidades que nos atraviesan como municipio, que bueno, por eso hoy te decía que roza la inconstitucionalidad, pero la idea era igual presentarla. Así que tenemos como el mismo, la misma fuente, si se quiere. Sí, sí. A ver, ni hablar, vos me estás hablando de un proyecto de ordenanza, así que incluso, pero bueno, en el caso del proyecto de Leandro, es
Cava es una ciudad-estado, digamos, es una ciudad, pero tiene una legislatura que tiene la misma jerarquía que la legislatura de la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Entonces, cuando yo vi eso, dije, ojo, acá, a ver, mi miedo era llevarle a Silvia, a la diputada, algo que después haga agua, ¿entendés? Y que sea un papelón. Entonces, yo agarré y dije, bueno, ya partiendo de acá hay un antecedente, y eso es más importante que cualquier cosa. Entonces, por lo menos, ese antecedente me daba a entender a mí que, por lo menos, la voluntad política, para mostrar voluntad política sirve. Entonces, consulté con un constitucionalista que estaba amparando a unas madres de acá de la provincia de Santa Fe, que hace poco le salió el rechazo del amparo, como en Santa Fe tenemos los dos casos que van a Corte Suprema porque les rechazaron las cámaras federales de la provincia, les rechazaron los amparos para cultivar. Así que le pregunté a él, me dijo, mirá, un papelón no es fino, es discutible, pero lo podés dar al debate. Entonces yo me puse a estudiarlo y el proyecto de Leandro me pareció que estaba bien justificado, pero le quería buscar algo más. Entonces, bueno, también agarré lo que estábamos estudiando de la ley de drogas, y otra cosa de la que me agarré mucho, que salió en esa época, fue el fallo de Adriana Funaro. Están al tanto de lo que es el fallo de absolución de Adriana Funaro, que, bueno, la defendió Victoria Vaca Paunero, con la que también hablé hace poco cuando se trató este proyecto en Santa Fe. Adriana Funaro cultivaba para su salud y preparaba derivados de cannabis para su salud y para las de otras personas, y la allanaron, le sacaron todo, estuvo presa creo que 2 meses, y estuvo 2 años con la causa abierta. Estuvo presa, ¿entendés? Que muchas veces me decía, pasa eso, vienen las madres y dicen, a ver, vamos con las madres a dar el debate a todos lados, por ejemplo, con las personas que son usuarias, y la gente te dice, bueno, sí, tienen razón, pero a vos no te van a meter presa, a vos no te van a allanar, porque vos, sos madre, sos esto, tenés que, digamos, está bien, en teoría la ley te persigue, pero en la realidad no te va a pasar. Bueno, no, pasa, ha pasado, le ha pasado a mucha gente, y nada, bueno, no puede ser que porque supuestamente no pasa, sigamos reproduciendo una ley que vulnera los derechos y que pone en una situación tan dramática a tantas personas. A ver, estaba en lo del fallo de Adriana Funaro. A ver, quiero ver ordenarme para dónde empezar. La ley de drogas. La ley de drogas tiene un montón de falencias. A ver, la ley de drogas se podría decir que es la responsable actual de la existencia del narcotráfico en nuestro país. Es la ley que justifica todo un financiamiento público a una maquinaria represiva, una maquinaria perversa, que en nombre de la salud pública y en nombre de, bueno, la moral, lleva una guerra, que supuestamente es una guerra contra las drogas, pero que en realidad termina siendo una guerra contra las personas, una guerra contra los sectores más vulnerables de la población, que lo único que dejó son víctimas de la salud y víctimas fatales, y una población carcelaria que sabemos que es muy selectiva. Las personas que van presas son las personas pobres, muchas son mujeres, porque, bueno, su actividad económica para sostener a su núcleo familiar es el menudeo. Y el otro saldo que deja es el enriquecimiento de un empresariado clandestino y de los agentes públicos, que sabemos que están involucrados y que son actores necesarios de todo esto. A ver, la ley de drogas tiene un montón de problemas. Uno es que todas las penas que establece para hacer todo lo que vos se te ocurra hacer con los estupefacientes, establece penas, pero no te dice cuáles son los estupefacientes que están penados. El cannabis y la marihuana no están mencionadas en ningún momento en la ley de drogas. Si alguna vez leen la 23737,
van a ver que no menciona ni esa ni ninguna otra sustancia, habla de estupefacientes en términos genéricos, y si vos querés saber cuáles son esos estupefacientes, en el artículo 40 te manda a una lista que refiere al Código Penal, que se actualiza por decreto del Poder Ejecutivo, y nada, esa lista existe, pero no es parte de la ley. Y sabemos que se conformó por presiones extranjeras, por presiones de la política internacional de la guerra contra las drogas, pero que está muy en lo fino. ¿Por qué? Porque en el derecho vos no podés penar actos morales, ¿no? Vos nuestra ley, en el derecho liberal, digamos, no te permite penar ni actitudes morales contra la propia persona, ni actitudes socialmente cuestionables desde lo moral, que era lo que teníamos antes. Pero, a partir de la ley de drogas, lo que se hace es disfrazar esta persecución de como que está amparando la salud pública. Una pena, digamos, una ley que persigue, que prohíbe algo, tiene que estar protegiendo un bien jurídico, ¿no? La ley tiene un bien lo que se llama un bien jurídico tutelado. Esto es lo que mencionan en el fallo de absolución de Adriana Funaro, que dice, a esta persona la están persiguiendo por esta ley, que es la ley 23737, que es la ley de drogas, que persigue el narcotráfico, protegiendo, y su bien jurídico tutelado es la salud pública. Ahora, la salud pública es, primero, antes que nada, lo que digo es que usa la salud pública como excusa, digamos, se ampara falazmente en la protección de la salud pública, la ley, porque, a ver, en ningún lado de la ley explica en qué forma las conductas penadas están atentando contra la salud pública, ni en ningún lado de la ley, ni de su aplicación, se busca demostrar que hay un efecto perjudicial hacia terceros o hacia la sociedad. Y si quieren meterse en algo por ahí más complejo, en parte se ampara en una idea colectiva de que mostrarnos como usuarios de drogas es perjudicial para la salud pública porque lo naturalizás, ¿no? Terminamos llegando a esa conclusión de que en realidad lo que están persiguiendo es la actitud pública del uso, del cultivo y del cultivo de cannabis, por ejemplo, del uso de cannabis, porque de alguna forma la naturalizamos o lo transparentamos como algo menos problemático, e incluso tuvimos que escuchar opiniones de algunas personas públicas y políticas diciendo, ojo con esto que está pasando ahora, de que se está hablando muy bien del cannabis, porque genera la idea de que es normal y de alguna manera relativiza ese miedo público que hay sobre las sustancias, y eso muchas veces se entiende como que tiene un potencial de perjudicar a la salud pública. De hecho, nosotros tenemos un compañero en la ciudad de Paraná, que de acá de Santa Fe, cruzando el túnel, que estuvo preso, también estuvo preso casi 3 días, Iván, por subir a su cuenta de Facebook videos en los que él explicaba cómo cultivar y cómo preparar los derivados de las flores, ¿no? Cómo hacer las extracciones. Y eso está tipificado por la ley de drogas, porque vos está considerado como que estás enseñando a fabricar drogas, ¿no? Y que parte de esa, ¿cómo le llaman? Preconización, que vos estás como de alguna manera promoviendo la producción y el uso de estas drogas. Lo cual me parece que es totalmente falaz. Cualquier tipo de hábito o de consumo que tenga un potencial problemático
siempre, siempre va a ser mejor transparentarlo, hablarlo, incluso hasta naturalizarlo, porque cuando vos lo naturalizás, le quitas el tabú, y cuando vos le quitas el tabú, podés empezar a hablar de los aspectos que son verdaderamente problemáticos, podés empezar a hablar de forma adulta, digamos, y seria, cuáles son los aspectos que pueden generar dificultades. En cambio, cuando vos, a ver, ¿qué es lo que pretende de alguna manera la perspectiva tradicional de la ley de drogas? Pretende que todo este tipo de actividad se realice en la privacidad, ¿no? Adentro de la casa, para que no se sepa. Entonces, si vos te querés hacer daño a la salud usando drogas, te lo hagas a vos mismo. Entonces, bueno, para lo que tiene que ver con el proyecto de ley, lo importante de ahí es esto, de que la ley de drogas protege la salud pública. Lo que dice en el fallo de Adriana Funaro, que lo tengo por acá, es que la salud pública, como valor comunitario perteneciente a la sociedad, está bien que sea una preocupación del Estado, está bien que sea un interés que el Estado supraindividual, digamos, que el Estado quiera proteger y que tenga normativas que la protejan. A ver, estamos en un momento en el que es muy fácil hacer una correlación, porque hoy en día el Estado está justamente aplicando sanciones o haciendo, digamos, regulando nuestra vida, limitando nuestras libertades para proteger la salud pública. Y bueno, muchos entendemos que está bien, porque se demuestra, está claro, entendemos que hay situaciones en las que lo colectivo predomina por sobre determinadas libertades individuales en casos específicos. Ahora, como decía antes, la ley de drogas en ningún momento se encarga de garantizar que esas restricciones a la libertad y a nuestra vida estén efectivamente siendo para proteger la salud pública. Y que bueno, la investigación que se lleva adelante con el caso de Adriana no se logra demostrar que de ninguna manera afecte la salud pública, que es el bien jurídico que tutela la norma, sino que por el contrario, el hecho de que esta ley prohíba y persiga esta práctica, fueron las que resultaron perjudiciales para la salud tanto de Adriana, tanto de ella, como de otras personas que declararon también estar siendo beneficiadas por la actividad de cultivo y de elaboración de derivados que hace Adriana. Entonces, lo que termina diciendo el juez de cámara es que, por tratarse de un caso en el que, lejos de afectar el bien jurídico que tutela la ley, la persona estaba haciendo algo positivo para la salud, tanto, digamos, una salud que no solo era individual, lo cual el juez dice, bueno, si vos tenés un bien difuso que no está bien claro si está siendo perjudicado, y al lado tenés un bien concreto para el cual hay evidencias de que está siendo beneficiado, eso último predomina claramente respecto de lo anterior. Digamos, la salud concreta de personas definidas predomina sobre la supuesta e indemostrable perjuicio a la salud colectiva de un colectivo indefinido e indemostrable. Entonces, a partir de ahí, bueno, es donde yo hago la conexión con la redacción de la ley de drogas, particularmente en el artículo 5º, donde dice que serán reprimidos con hasta 15 años de prisión, aparte, una locura. Digamos, hago un paréntesis, hay estudios, compañero conocido de Asociación Pensamiento Penal, hizo una comparación, un ejercicio muy interesante, que es compararlo con otros delitos que tengan el mismo rango de penas. Sí, es una locura, digamos, si uno se pone a comparar qué delitos tienen el mismo rango de penas, se encuentra con, claramente, digamos, con conflictos graves de violencia y de atentado contra otras personas. Sí, perdón, Fausto, Sí. sin tocar el tema de violencia de género.
Violencia de género está muy por debajo Bueno, en tema de penas y de castigos. Es tal violencia, cual. sobre todo en la propiedad privada. Cuando atacan la propiedad privada son penas así altas. Sí, Pero tal en lo cual. que es Tal género, cual. Muy, muy acertada la observación. Bueno, a lo que digamos, el artículo 5 dice que será reprimido con hasta 15 años de prisión quienes, sin autorización o con destino ilegítimo, siembre, cultive plantas o guarde semillas, bla, 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 o materia prima para producir o fabricar estupefacientes. Y varias otras cosas como comerciar, intercambiar a título oneroso, gratuito, o incluso para uso personal. La ley, en el mismo artículo 5, se da el lujo, tiene el tupé, de decir, no, ojo, para casos en el que inequívocamente, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surja que será destinada al consumo personal, igual te da penas. O sea, igual establece penas. Y ni hablar del artículo 14, que es el de la tenencia. O sea, tener, solo tener. Yo no sé cómo tener algo es un riesgo para la salud pública. Entonces, cuando leo esto, si prestás atención en el artículo 5 que dice que sin autorización o con destino legítimo, siembre, cultive, guarde semillas. Entonces, nada, si la ley me está diciendo que lo que pena es una actividad que se realice sin autorización y con destino ilegítimo, entonces me da a pensar que puede haber destinos legítimos, ¿no? Parece razonable. Puede haber destinos legítimos para los cuales sí, el Estado te debería dar autorización. Yo ahí me fui a un código comentado y lo que dicen es que la interpretación mayoritaria es que, como dice que sin autorización o con destino ilegítimo, cualquiera de esas dos cosas que falten son suficientes para que se aplique esta ilegalidad. Entonces, pero bueno, nada, después en ningún lado dice cuáles son los destinos legítimos, ¿no? De lo cual mi razonamiento fue que si el bien jurídico, si el fin de la ley es proteger la salud pública, todos los destinos que no sean, que no vayan en contra de la salud pública, son legítimos. Entonces, simplemente hay que ver qué justifica este razonamiento. Bueno, 2016 tenemos ley provincial en Santa Fe que incluye todos los derivados de cannabis al sistema médico. Lo considera medicina para todo lo que es el sistema de salud de la provincia, y en 2017 tenemos la Ley Nacional de Investigación y Uso Medicinal del Cannabis, que si bien tuvo una reglamentación sumamente mediocre y perjudicial para los intereses y el sentido, el espíritu de la ley, nada, ya establece, da un paso importante en reconocer que cuando, obviamente, que el cannabis tiene fines medicinales, tiene fines terapéuticos, tiene fines beneficiosos para la salud. Entonces, bueno, y otra cosa que me faltaba es también de una diputada de acá de la provincia de Santa Fe, que es Alicia Gutiérrez, que ella en un proyecto que presenta sobre cannabis, dice que las provincias comparten con el Estado Nacional la potestad sobre los asuntos de salud pública y de derechos humanos. Así que bueno, entendemos que si bien la legislación sobre cannabis es nacional, la provincia comparte competencias en lo que es salud pública y derechos humanos, entonces puede complementar la parte administrativa. Es decir, que si la ley nacional deja abierta la ventana de destinos legítimos, y yo como provincia puedo entender que se trata de que de esos destinos legítimos hablan de la salud, porque en general la ley de drogas habla de la salud, entonces lo único que necesito yo es
una ley propia, provincial, Producto de un que diga libro que... Disculpa. No, justo fue una persona que entró y no tenía activado el micrófono. Perfecto. Simplemente el Estado provincial tiene que decir, bueno, para nuestra concepción de la salud, este es un destino legítimo. Entonces nosotros vamos a otorgar las autorizaciones. El proyecto original que ingresamos con Silvia tiene 2 artículos, fundamentalmente. Uno que dice que en la provincia de Santa Fe se considera un destino, el uso terapéutico, se considera un destino legítimo para la tenencia, para la siembra y el cultivo de cannabis y de derivados, y la elaboración de derivados. Considerándolo, sí, un destino legítimo, a lo que serían los alcances de la ley 23737, tanto para las personas, digamos, tanto para las personas usuarias como para las personas que cultiven y elaboren para esas personas, para ese uso. Y después un artículo que dice que las personas tienen derecho a recibir un certificado del Estado autorizándolos a cultivar y a tener y a elaborar los derivados. Fundamentándonos, obviamente, con todos estos antecedentes que les contaba antes. A ver, ahora ya voy a llegar, pero ese primer artículo se sacó, lamentablemente, en la última versión que tuvo, en la última versión que salió de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ya sabemos que los asuntos constitucionales son los que más nos limitan en este tema, pero fue con un argumento a favor y uno en contra. O sea que más o menos, digamos, fue malo, pero no tan malo. Está mal, pero no tan mal. ¿Por qué? Para mí lo importante era que más allá de que el Estado provincial te dé un certificado, te dé la autorización, la ley considere estos destinos legítimos previamente. Digamos, que si, por ejemplo, alguien no se registró porque no le pintaba, o porque no pudo, o porque no conseguía que su médico le incluya una reglamentación, de alguna manera no podía ingresar formalmente a este registro, obviamente pensando en una situación hipotética futura, que igual si esa persona sufría un allanamiento o un problema legal, si se demuestra que esa persona le va a dar un uso medicinal, igual la ley la contemple. Me explico por qué inicialmente dice que se considera un destino legítimo al uso terapéutico, y después dice que vos tenés derecho a que el Estado te dé un certificado. Ahora, bueno, después, si quieren la cuestión cronológica, ese proyecto lo ingresamos el año pasado con Silvia y con Rubén, con Silvia Burger y Rubén Giustiniani, pero termina el periodo legislativo a fin de año pasado, y este año ingresan una nueva composición de la Cámara. Por suerte, pudimos hacer una buena campaña y ingresamos con 2 legisladores nuevamente a la Cámara de Diputados de Santa Fe, nuevamente con Rubén Giustiniani, pero ahora con Agustina Donet, que es una compañera de acá de la ciudad de Santa Fe, joven, una compañera muy, muy joven, que ella también fue militante conmigo en la agrupación de despenalización ya durante varios años, y comparte la causa. Así que bueno, ella de entrada empezó en la Comisión de Salud a pedir que se avance con el tratamiento de este proyecto, y hace un par de meses, en junio, se habilitó la discusión en la comisión. Fue muy rápido, no le pudimos dar demasiada apertura para lo que es el trabajo entre organizaciones. El proyecto se charló con algunas organizaciones el año anterior, cuando se ingresó, pero como les decía, era un proyecto muy sencillo, con un articulado muy breve,
Así que bueno, obviamente estaban todos muy contentos de que se presente, simplemente de que alguien ingrese un proyecto de autocultivo y nada más. Porque les decía, a diferencia del proyecto de Leandro, de en Cava no hay una ley marco de uso medicinal e investigación médica del cannabis, entonces incluye todo, las dos cosas. Acá nosotros ya teníamos una ley de uso medicinal e investigación del cannabis, pero sin autocultivo. Porque bueno, es lógico, es preferible lograr una ley así, que sabés que en ese momento por lo menos era imposible que avance un proyecto que incluyera el autocultivo, y después complementarla con esto. De hecho, yo ya había contemplado que se tenga en cuenta como autoridad de aplicación, la misma autoridad de aplicación que crea la ley anterior, la del 2016. A ver, ¿en qué estaba? Bueno, ¿alguna duda? Si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo en particular. Ahí en la Comisión de Salud, se le hace una incorporación muy interesante, se da un debate con el resto de los asesores y las asesoras de los legisladores que integran esa comisión. Perdón, y se le hace un aporte muy interesante, que es que cuando vos vas a pedir el certificado, como también para incentivar que la gente vaya a tramitar su autorización, el Ministerio de Salud te haga un acompañamiento en tu tratamiento, en tu proceso, tanto para cultivar, como para la elaboración de los derivados, como para el tratamiento, el acompañamiento en el tratamiento que vos hagas, como persona usuaria de cannabis para fines terapéuticos, y también que se creen convenios con las universidades y con los laboratorios públicos para poder analizar los derivados, los preparados que se hagan de forma casera, de forma doméstica. Lo cual está muy bueno porque muchas veces la posición cientificista, y lo digo yo siendo biotecnólogo, pero muchas veces la posición cientificista es muy reduccionista y plantea que solo lo que provenga del mundo científico, médico, biomolecular es válido y es medicinal. Cuando sabemos que las fitoterapias ocupan un lugar muy importante en la salud en la actualidad y han sido la medicina históricamente. En 80 años o menos nos convencieron de que las plantas medicinales son droga y que las drogas artificiales son la medicina, ¿no? Que es algo con lo que hay que romper para empezar a hablar de la salud fitoterapéutica, y además de la salud, de las fitoterapias que se pueden hacer con sustancias psicoactivas, e incluso alucinógenas. Así que bueno, esa fue una incorporación interesante que se le hizo al proyecto en la Comisión de Salud. Después, como les contaba, pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esa es la última comisión, ¿no? Ya cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales le da el dictamen favorable, pasa al recinto. Pero bueno, esa comisión es el cuello de botella por dos razones fundamentales. Una es justamente porque trata los asuntos constitucionales, y como hablamos hoy con Paula, siempre te van a cuestionar que vos te estás metiendo con una interpretación de la ley nacional en una ley provincial, o como es el caso de Cava, que es la misma legislación. Ni hablar de cuando se trata de ordenanzas municipales, que creo que hay varios casos en la provincia de Buenos Aires, en Hurlingham, en General La Madrid, ahora no los tengo de memoria, pero son varios casos, y en todos pasa lo mismo, digamos, en todos los termina trabando que le falta la autorización de la provincia para cultivar. Entonces, bueno, por un lado era ese, la traba que podía poner la Comisión de Constitucionales por esta situación, pero además porque es una comisión donde se disputan los principales bloques, el poder, básicamente los espacios más poderosos de la legislatura, se disputan ahí y deciden qué sale y qué no sale, digamos. Qué se va a votar y qué no se va a votar. Ahí es donde se define perdón,
ahí es donde se define, sí, lo que va a salir de la Cámara. Y bueno, imagínate que si en general ahí se prioriza solo lo que les interesa a los poderosos, encima en una situación de crisis económica y pandemia, y gobierno nuevo, porque nosotros tuvimos un cambio de color político importante desde las últimas 3 gestiones del Frente Progresista a ahora del justicialismo. Gestión nueva, reformas impositivas, no sé, grandes planes de financiamiento para la pandemia, un montón de cosas. O sea, los grandes bloques estaban disputando otros temas. Entonces, ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Enseguida armamos una mini campaña entre todas las organizaciones de la provincia, e incluso de fuera de la provincia de Entre Ríos también se sumaron de las de Paraná, por la afinidad que tenemos históricamente. Ahí jugó mucho la trayectoria de militancia, porque de una semana para la otra, empezar a escribirle gente, no sé, Mamá Cultiva, las organizaciones de Santa Fe, de las madres, las de cultivadores, las más políticas, las menos políticas, las de Rosario, las de los científicos, incluso gente de otros partidos como del partido GEN, como Fabián Peralta y Mónica Peralta, de acá de la provincia, que empezaron a participar también. Y también de algunos medios de la región que querían ser parte, igual que las organizaciones canábicas, de esta campaña. La campaña para pedir básicamente a la Comisión de Constitucionales que trate este tema, que le dé el dictamen positivo y que permita que esto pase al recinto. No es fácil de hacer, digamos, no es algo que se pueda cocinar, no es trivial, digamos, no es algo que se pueda conformar así nomás de un día para el otro, pero bueno, esto es lo que iba. Está lo político, legislativo, está lo técnico, pero también está la parte de la militancia, que es fundamental, y que eso les quiero también transmitir, que para hacer una transformación sobre un tema necesariamente hay que hacerla junto a la militancia y junto a la comunidad que lucha desde siempre y todos los días por esto, porque si no, lo único que garantizamos es hacer mal las cosas. Desde la política, lejos de la misma comunidad que esté afectada por una situación, es totalmente estéril. Así que bueno, eso, valorar el activismo, valorar la organización de las organizaciones activistas, que enseguida se montaron a esta campaña. Agustina, la diputada, pidió preferencia para el proyecto para ponerle 2 sesiones, una cosa así, y eso lo que hace es que la comisión de alguna manera pone en agenda el tema para tratarlo en las reuniones de comisión. Entonces, como nosotros sabíamos, pues nos dijo Agustina, bueno, le pedí preferencia para dentro de 2 sesiones, el proyecto ya está en esta comisión, y ya nos enteramos por algún asesor de que lo tenían ahí punteado como para trabajarlo, pero, a ver, lo que pasa siempre, te lo patean. Se posterga el tratamiento, se minimiza, se desentiende. Así que redactamos una carta dirigida al presidente de la comisión y a todos los diputados y diputadas que integran a esa comisión, una carta breve, una nota breve, pidiendo que el tratamiento y de alguna manera expresando la necesidad de que esto se apruebe, acompañada por una lista de organizaciones y de logos. Aparte le pedimos a todas las organizaciones que hagan una descripción breve de 2 o 3 renglones de su organización, como para decir, no nos estamos inventando sellos para respaldar esta nota, y era más larga la lista de organizaciones de sellos que la nota en sí. Y
bueno, nada, eso le mandamos a todos tanto al correo de la comisión como a todos los correos de los diputados, y cuando les llegó eso, bueno, yo creo que ya fue un desencadenamiento que ya no paró más, porque nada, me parece que no hay algo que le genere más presión a los legisladores, que es el miedo de quedar en evidencia frente a la sociedad civil, a la pública y fundamentalmente a las organizaciones, a la sociedad organizada. Quedar como que están en contra de un tema sensible y percibido de forma, bueno, así, sensible y cara para una parte de la población, y que además, haciendo una especie de demostración de fuerza de parte del activismo organizado. ¿Por qué? Porque de repente, desde todas las cuentas de las organizaciones canábicas conocidas, habidas y por haber, y que pudieran conocer, empezó a salir esta publicación de los flyers y las notas diciendo: le reclamamos a estos diputados, a estos legisladores, que den tratamiento a este proyecto. Así que bueno, nada, nos convocaron, no tardaron ni dos días en convocarnos a todos a reuniones, allá a la comisión. Tuvimos un revés la primera vez, nos convocaron, la verdad que fue un poco decepcionante, porque el presidente de la comisión convocó a las organizaciones para decirnos que no le iban a dar dictamen. O sea, que no le iban a dar dictamen ese día, pero que estaban a favor y que lo iban a trabajar. Pero nada, fue medio un garrón, porque yo soy de Santa Fe, la legislatura, el Palacio, digamos, legislativo está en la ciudad de Santa Fe, pero otros compañeros se vinieron de Rosario, porque les habían dado a entender que iba a salir, ¿no? Entonces se habían venido con las banderas. Bueno, no, ese fue un golpe duro que tuvimos. Algunos compañeros les dijeron de todo, pero bueno, eso también sirvió para que, digamos, vean que no es pavada. A veces hay que mostrarse firme, hay que mostrar que el activismo organizado está dispuesto a exponer, porque, a ver, es una función pública que tienen los legisladores, y está bien que den respuesta, y está bien que sientan que el activismo organizado los puede exponer, y que le va y le dice las cosas en la cara. Así que, bueno, 2 semanas después, cuando volvió a sesionar la comisión, salió el dictamen, y ahí nos encontramos con algunas novedades, con algunas sorpresas. Por un lado, bueno, positivas, como que le incorporaron otro proyecto que se había ingresado más adelante, pero que era para la producción pública. Que está bien, digamos. Nosotros impulsamos el autocultivo, pero eso no quiere decir que no esté bueno que el Estado también ponga la espalda y ponga sus recursos y ponga su capacidad para satisfacer este derecho y esta necesidad pública de la salud. Incluso nosotros tenemos un laboratorio público en la provincia de Santa Fe que bueno, en principio iba a empezar a investigar y a producir, y además las universidades públicas. Y bueno, entonces, así que está muy bueno eso, le dio más respaldo, hizo un proyecto más robusto, que tal vez para los que son medio anti, lo hace quedar menos caprichoso, ¿no? Porque por ahí lo del autocultivo parece un capricho, parece, no, yo no quiero que me manden este aceite hecho, o yo no quiero que me lo dé el Estado, yo lo quiero producir yo. A ver, sabemos que no es un capricho, sabemos que el autocultivo es una necesidad. Una y otra vez escuchamos los relatos de las madres o de los usuarios que nos dicen: el Charlotte Web no me sirve, o este preparado que me dan no me sirve, o a mí me sirve, pero tengo que cambiar la formulación. Sabemos que con el tema de los... Bueno, espero que me corrijan o me refuercen el argumento si quienes están acá son usuarios autocultivadores, pero a ver, sabemos que cuando uno está haciendo un seguimiento con una formulación, esa formulación hay que cambiarla después de un tiempo, después de unos meses, y hay que ir rotando
de cepas, ¿no? En general, quien se autoabastece de cannabis para la salud tiene 2 o 3 cepas distintas porque va probando con las distintas composiciones. Por ejemplo, esto es reduccionista también, pero ya con hacer la diferencia entre THC y CBD, ya tenemos todo un espectro de formulaciones distintas, entre las cuales está bueno ir probando, pero además, si nosotros encontramos la formulación que nos sirve, que puede tener más o menos de uno o del otro, además cambiar de cepa por todo el efecto séquito, que es como le llamamos desde de la biología a el efecto que tienen en conjunto, la sinergia que hacen, no solo todos los distintos tipos de cannabinoides, sino además también los terpenos, los flavonoides, elementos que están en la composición de la flor de cannabis, tienen efectos distintos y que varían un montón según la cepa, y bueno, lo que hace que no nos alcance con que el Estado o la farmacia nos dé un preparado ya armado y ya formulado, y que con eso nosotros resolvamos el tratamiento indefinidamente. Además de que, digo, eso es un argumento de por qué el autocultivo, ¿no? Y además, otro argumento es que lo que nosotros estamos diciendo no es necesariamente de que todas las demandas de salud se vayan a satisfacer con el autocultivo. No, sabemos que el autocultivo muchas veces es una respuesta frente a una falta, frente a algo que no hay, porque sí, claramente nuestro sistema de salud, nuestro sistema médico, todavía no contempla el cannabis o no tiene los derivados de cannabis o no da respuestas desde su formalidad a quienes necesitan cannabis. Entonces, lo único que estamos pidiendo en realidad, viene el argumento, no es que nosotros pretendemos que el autocultivo resuelva todas las demandas de salud del cannabis, sino que lo que queremos es evitar que un día me pateen la puerta a la policía y me allanen, me saquen las plantas, me saquen mi medicina y me arruinen la vida, porque, a ver, arruinen la vida es una forma de decir, pero la verdad que cualquier proceso judicial es un trastorno para cualquier persona. Y es grave. Y además, y por más que no te pase nunca, vivir con el peso, con la angustia y con la presión de saber que un día te puede pasar, es una violación a tus derechos. Sí, lisa y llanamente. Y no solo eso, porque la prohibición del autocultivo no solo es una violación a nuestro derecho a acceder a la salud, acceder al cannabis para la salud, sino que vulnera otros derechos que no están necesariamente relacionados. Por ejemplo, cualquiera que tenga una planta en su casa sabe que no puede llamar a la policía por cualquier cosa. ¿No? Sí, no sé, te roban algo. Ni hablar de si te roban las plantas. Ni hablar, porque ya el certificado serviría en parte para poder denunciar cuando nos roban las plantas, que es uno de los atentados más graves que sabemos que nos pueden pasar, el de los cogolleros. Pero más allá de eso, cualquier cosa, te roban tipo nada, te roban algo de tu casa y tampoco puedes llamar a la policía si tenés plantas. Entonces, es una vulneración de derechos que va más allá de simplemente poder tener o no las plantas. Y la limitación que tuvo el dictamen de esa comisión fue que le sacaron el artículo que decía que se considera, que se autoriza al autocultivo, a la tenencia y al cultivo a toda persona que le dé un destino para la salud, por considerarse un destino legítimo, y se lo reemplazó por que se autoriza a las personas que tengan el certificado. O sea, se encargaron, o sea, ¿qué necesidad? Yo entiendo que no había ninguna necesidad, pero bueno, los legisladores que terminaron de armar ese dictamen entendieron que necesitaban encargarse
de que inequívocamente diga que las únicas personas que autoriza la ley son las que estén eventualmente inscriptas en un registro para el cual tienen que, bueno, llevar la recomendación médica o una historia médica que muestre que tienen una patología que está incluida en la ley provincial previa que tenemos nosotros en Santa Fe. Esto tiene cosas buenas y cosas malas. Obviamente, las cosas malas son que ya no funciona de forma previa, ya no es automática la autorización. De la forma en la que se había redactado originalmente, la ley consideraba que siempre que sea para uso terapéutico era un destino legítimo y no era alcanzada por la ley de drogas. Eso ya no está, pero un argumento a favor de eso es que en realidad la ley de drogas de por sí no pena. Bueno, ¿ve? La expresión de Paula es la misma que puse yo, pero el argumento es, a ver, no hace falta que la provincia diga que el uso terapéutico es un destino legítimo, porque el uso terapéutico ya es un destino legítimo, y la ley de drogas no dice lo contrario. La ley de drogas dice... Sí, Paula. Es que me tiento también porque, digo, sí, la ley lo dice, pero la interpretación de la justicia apunta hacia otro lado. De hecho, lo que es el consumo, el derecho, digamos, a consumir está avalado por la Corte Suprema de Justicia mucho antes que la ley, y sin embargo seguimos discutiendo qué es o qué implica, cuánto en términos de cantidad, qué calidad también tiene que tener el estupefaciente, digamos, para hacer consumo personal. Digo, o sea, y lo que no te evita, que es lo que vos decías hace un rato, es todo el proceso judicial y todo digamos, la sensación de delincuente en la cual ponen a la persona, es decir, la señalan, digamos, y te tenés que defender, digo, digamos, no se presume que es consumo, se tiene que demostrar. Entonces, al tener que demostrar, vos ya tenés que activar un montón de instancias y de procesos y generar también un espacio, digamos, de defensa, tendrás que contratar a un abogado, una abogada, ya genera un trastorno para la persona que no se recupera con decir, no, porque la ley nacional ya lo decía, ¿no? Porque la interpretación de la justicia va para otro lado. Si no lo dicen expresamente y sin rodeos, la justicia va a seguir interpretando lo que tenga ganas de interpretar de acuerdo al momento histórico. Bueno, lo que te dicen los juristas cuando le planteas eso es, ok, todas las veces que un fiscal o que un juez ordene un allanamiento sin antes garantizar que está persiguiendo una forma verdaderamente perseguida por la ley de drogas, está fallando en su función pública. O sea, está abusando. Eso me dijeron. Todas las veces que un fiscal o un juez ordene un allanamiento en estas circunstancias, está excediendo sus funciones o está haciendo mala praxis, digamos. Con lo cual es cierto. A ver, es cierto. Entonces, una defensora pública con la que hablaba me decía, si vos le pones a la ley, le pones a tu ley provincial que autoriza en estos casos, le estás dando la razón a los fiscales que dicen, o sea, le estás dando la razón a que la ley de drogas sí persigue estos casos. Bueno, nada, es una vuelta discursiva, ¿no? Es mucha retórica, pero bueno, en parte es como decir, esto no está prohibido, no hace falta que lo autoricemos. Solo necesitas que te demos el certificado. Lo bueno es que al reemplazar la redacción poniendo que el certificado lo pueden solicitar todas las personas que tengan una patología incluida en la ley provincial de Santa Fe, amplía mucho, porque la ley provincial, la ley de Santa Fe, dice, para empezar, que dice un montón de patologías
no es como la reglamentación nacional. Dice un montón de patologías, pero además dice tratamientos para el dolor, el sueño, digamos, después de que lista varias patologías, entra en una especie de descripción más general de dolencias, como decir, tratamientos para el dolor, las cosas así. Y otros tratamientos que la autoridad de aplicación considere en el futuro, una cosa así. Entonces, termina quedando bueno en ese sentido, de que yo no necesito convencer a mi médico de que me escriba, con lo cual, a ver, siempre hay que pedirle al médico que me ponga en la historia clínica que estoy usando cannabis. Siempre. Eso es político, hay que hacerlo. El problema es que la ley de drogas puede perseguir a los médicos. Eso hay que entenderlo. Creemos que no va a pasar, y mucho menos con estos avances que están habiendo ahora, y mucho menos con la posible nueva reglamentación de la 27350, que eso también es un avance importante que tal vez hasta le daría legitimidad a las ordenanzas. Eso también. Fausto. Sí. Sí, tocaste el tema de la comunidad médica. Te quería preguntar cómo tomaron todo este proceso en función de lo que decías recién, de las prescripciones y demás. Y mirá, yo no trabajo directamente con médicos, principalmente porque ellos el activismo lo hacen como detrás del telón, ¿no? Ellos se relacionan con las madres o con las organizaciones de madres, pero a través al mismo tiempo se relacionan, como que hacen su activismo más a cuentagotas y a través de las organizaciones que tienen como su imagen pública. Y en general lo hacen muy, ¿cómo se dice? Tapados, ¿no? Como sin publicidad. Y entiendo que de a poco se animan más a escribir, a prescribir, a recomendar y a incluir en el historial, pero muy de a poco, por lo menos acá en Santa Fe, de a poco. Y sí sabemos que cada vez más mucha gente pregunta o pide para que se lo recomienden, para que se lo prescriban. Lo que pasa es que muchas veces le dicen, sí, vos usalo y contame, pero no lo ponen en el historial. Entonces después la gente se sana mágicamente y no tenemos forma de demostrar que estos tratamientos con cannabis son los que están teniendo efecto. Pero bueno, nada, lo mismo que lo que decía hoy. Todos estos avances ayudan a que tanto la comunidad médica como la científica se envalentone. También yo, de mi ambiente de la facultad de biotecnología, sé que hay personas haciendo análisis de flores y de aceites, pero también por izquierda, digamos, sin mostrarlo. Lo cual es un problema. Acá hay médicos, hay usuarios que tengan esa... Nos está acompañando médico, nos está acompañando también una persona de la universidad de acá del centro de la provincia de Buenos Aires, que está en un grupo de investigación donde hacen específicamente los análisis a los aceites de autocultivadores. Gente que digamos, ha transitado por un montón de situaciones complejas también. No sé si alguno o alguna quiere tomar la palabra, decir algo. Perdona, Fausto, vos tenías pensado un cierre o ya seguimos con las preguntas. Sigan. De lo del proyecto, nada, del dictamen que quedó así, eso debemos cerrar, que quedó con esas especificaciones que, si bien lo que quería contar es eso, que si bien se limita en algunos aspectos, son interesantes en otros, y además todavía falta el Senado. Eso es lo único que me quedaba del relato del tema del proyecto. Falta el Senado, que es más conservador, está más alejado de la gente, ¿entendés? Tiene mucha menos cercanía con la población, entonces le es más fácil
voy a usar un término académico, hacerse los boludos. Entonces, nada, es más difícil. Por eso estamos preparando el cabildeo y la presión elevada para la próxima, esa próxima etapa. Vuelta Y bueno, a las notas ahí quedó el relato. vuelta a las notas y las organizaciones a la firma del petitorio, del proyecto. Sí, ayer se mandó una nota con todas las firmas de las organizaciones a la presidenta del Senado, que bueno, el proceso. Pero no, la verdad que sí hay, ¿cómo es? Relatos de personas que mencionabas, Paula, es re interesante, me encantaría escucharlo. Fausto, ¿qué tal? Soy Carlos, médico. Yo creo que por ahí lo que decías de la historia clínica como un dato va a ser difícil. Acordate que la historia clínica es totalmente secreta, no la podés divulgar y no la podés hacer pública. O sea que lo de la historia clínica es más para el paciente y para el médico solamente. Perdón que me meta, Carlos, pero en caso, por ejemplo, si yo quiero entrar en ese registro que establece la ley y me piden a mí mi historia clínica, ¿yo puedo decidir mostrarla? O sea, ¿es mi derecho a mostrarla o no? Sí, pero la obligación médica es no mostrarla. Si viene un juez y me pide que te dé la historia clínica tuya, yo puedo decirle que no, porque el secreto médico te impide dar tu historia clínica. Si vos la querés dar, yo te puedo dar una parte de la historia y vos te haces cargo porque es tu historia clínica y vos sos dueña de tu historia clínica. Pero el médico está complicado con el secreto médico. Entiendo que el médico no puede revelar eso digamos, a terceras partes, sino que la historia clínica, a ver, esta es la respuesta que me dieron a mí cuando pregunté por esto. Me dijeron, la historia clínica es del paciente, y los derechos de los pacientes en nuestro país le dan, digamos, establecen eso, ¿no? Que la historia clínica es del paciente. Entonces, sí, justamente, si es el paciente quien quiere mostrar que su tratamiento con cannabis está dando buenos resultados, o lo quiere usar, como si fuese este caso, para solicitar la inscripción al registro, podría hacerlo. Vos por ahí podés hacer un resumen de la historia clínica, justificando lo que el paciente tiene, avalando lo que el paciente tiene y avalando que el paciente le correspondería tomar gotas de cannabis. Perfecto. Sí, con eso debería ser suficiente. Claro, siempre quedamos como medio atados o atadas las pacientes de si el médico quiere o la médica quiere. El problema es ese. El problema es que muchos no quieren, no lo incluyen, lo invisibilizan. Dentro del... Marisabel, no está prendido tu micrófono. O te lo dicen que lo tomes, te lo sugieren clandestinamente, o sea, por lo bajo, pero nadie se anima a poner la firma. Bueno, mira, anda a comprarlo acá o yo te lo mando de acá. No, tirate un lance en tal lugar y fíjate, o sea, todo clandestinamente. Seguimos en la clandestinidad. En el grupo hay alguien, no sé si Dora quiere contar su historia, de que ella tuvo un cáncer y gracias a las gotas, y se las recomendó un médico, pero también por lo bajo. O sea, Sí. nadie firma. Sí, es compleja la situación porque hoy sigue siendo ilegal, ¿no? Se supone que el momento de que esto pase a ser legal y digamos, estemos a nivel país en esa situación de el cannabis fuera del listado famoso de estupefacientes o de la habilitación para el autocultivo y consumo de aceite de cannabis de producción personal, se supone que ahí los médicos también van a tener otra actitud un poco más proactiva en términos de, digamos, menos miedo por ahí al momento de prescribirlo. Sí. Yo creo que lo que dijiste recién es lo que pasa, es el miedo. Fíjate en el grupo cuántos médicos hay y te vas a dar cuenta. Sí, el único.
Y sin Ahí, embargo, sin perdón, embargo, Paula, cuando vos conseguiste que pusieran la invitación a nivel del círculo médico local, en todos los médicos recibieron eso. y se sumó una sola médica en las charlas anteriores, que hoy no debe haber podido, porque es una de las que está comprometida con la causa, pero después no le damos lo que es el ambiente médico de Azul, que como te contábamos hoy al principio, es, digamos, una sociedad muy conservadora la nuestra, y sobre todo, digamos, la médica con más razón. Ahí, no sé si hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra, sino después tengo 2 preguntas que me pasaron por el chat. Bueno, después cuando termina salió. Bueno, si querés, Fausto, te paso. Hay 2 preguntas. Una es de César, que plantea que en estos tiempos de pandemia, con tanta ansiedad y miedos, ¿cómo ves el uso de cannabis para relajar, sobre todo a las personas mayores? Bueno, a ver, yo no estoy en posición de hacer recomendaciones médicas, pero bueno, es públicamente difundido que una buena parte, depende el efecto que tenga en cada uno, pero el cannabis o los cannabinoides tienen un muy buen efecto para lo que es la ansiedad, incluso la depresión, o simplemente superar un momento o angustiante o difícil de forma satisfactoria. A ver, la definición integral de salud integral incluye la salud mental, y dentro de la salud mental yo considero, por lo menos, el bienestar subjetivo como parte de la salud mental, ¿no? Entonces, si entendemos que el bienestar subjetivo es parte de la salud mental, sí, sin dudas que una dosis moderada de cannabis puede tener un efecto muy positivo en nuestro estado de ánimo y en nuestra salud en general. Cada vez más somos conscientes de que la salud mental es la que ordena toda nuestra salud, ¿no? Nuestra salud integral. Y en esta situación de pandemia, como decía la compañera de la pregunta, no me acuerdo el nombre. César, el compañero, en esta situación de pandemia, de aislamiento, y de muchas veces de soledad, de incertidumbre, de monotonía, tener un momento de relajación y de satisfacción de una forma tan natural como la que nos brinda el cannabis, y tan distinto a lo que son, no sé, los psicofármacos, que, a ver, me parece que hay mucha distancia entre lo que puede ser vaporizar flores, o muchas veces la gente se le anima más al aceite, pero en realidad es importante entender que no hay no hay un cannabis medicinal y un cannabis para drogarse, ¿no? Es el mismo cannabis que tiene muchas variedades, como decíamos hoy, hay distintas variedades que tienen composiciones diferentes de cannabinoides y de otros componentes, pero el cannabis es el mismo. Por eso nosotros, más que cannabis medicinal, nos gusta hablar de cannabis para uso medicinal o para uso terapéutico, porque tal vez medicinal estamos acostumbrados a entenderlo como lo que me receta el médico, o como lo que produce una farmacéutica, o como lo que se usa para el tratamiento de una patología. Y terapéutico lo entendemos más como que si estoy podrido de todo y llego a mi casa de laburar y me quiero fumar una seca, y eso me hace bien, y eso es salud. En eso no sé si alcanza o excede la pregunta, pero sí.
muchas veces la gente, las personas que se oponen tal vez a la legalización del autocultivo, incluso para fines medicinales, te dicen, no, pero ustedes van a ir a sacar la autorización para cultivar para una persona que tiene una enfermedad, y después de eso lo van a usar para fumar porro. Y bueno, eso también es salud. Tipo, bueno, si la sobrina de la abuela, a ver, si la sobrina va a cultivar para la abuela que tiene artrosis múltiple, y de ahí saca flores, y fuma y para ella también, eso también es bueno para su salud también. No es menos terapéutico porque no lo esté usando para una patología no específica o... Sí, por no ser específico, digamos, no hace que deje de ser para la salud. Tal cual, y tomando siempre en cuenta este concepto de salud amplio que ha dado la OMS, como bien decías recién. Hay otra pregunta que piensa que si es legal se va a regular como Uruguay cuando ahora en tiempo de pandemia la justicia, fiscales y jueces, liberaron personas delictivas. No me queda claro la comparación con las liberaciones. A ver, lo que parece que es más inmediato, si no sé si la persona de la pregunta puede aclarar la parte de cuál es la relación con la liberación de... Por ahí, no tiene el nombre, pero bueno, la persona que le escribió la pregunta, si quiere hacer alguna, o verbalmente, digamos, o por el chat, Sí. alguna ampliación digamos, de a dónde apuntaba, sí, yo también es como que no entendí mucho la relación. Si querés pasamos a la próxima pregunta, esperamos a ver si puede agregarnos algún dato más. Bueno, pero la en pregunta. principio de lo que pregunta, de si se puede reglamentar como en Uruguay, primero lo que parece más inminente, ya inmediato, es lo que el Ejecutivo puede hacer sin necesidad de que el Congreso haga nada, que es agarrar la ley que se aprobó en 2017, la 27350, que se reglamentó mal, y volverla a reglamentar. Eso el Ejecutivo lo puede hacer de onda, digamos. De hecho, los borradores que están dando vueltas son son prometedores, son borradores que trabajaron organizaciones que sabemos que promueven, ¿no? La legalidad del cannabis y el uso del cannabis, pero de todas maneras parece que hay un tratamiento, que hay un acuerdo en que esto salga más o menos así, y si sale, para que se me está por subir la gata, si llegase a salir así, la nueva reglamentación sería un cambio importante, porque yo creo que, bueno, habla obviamente, de registros para cultivar, habla de... A ver, los borradores que andan dando vuelta de la nueva reglamentación son muy prometedores, al punto de que yo creo que levantaría mucho la vara de la discusión para cuando discutamos la legalización, digamos, del cannabis en sí, ¿no? O una regulación del uso del cannabis en sí. Creo que la discusión que estamos teniendo ahora de si hacer algo como Uruguay quedaría corta, ¿no? ¿Me explico lo que digo? Yo creo que hoy la discusión sí es medio como a ver si hacemos algo como lo de Uruguay. ¿Qué sería hacer algo como lo de Uruguay? Que el cannabis siga siendo un estupefaciente ilegal y perseguido por la ley de drogas, pero que una ley cree una regulación legal que te dice, bueno, vos tenés esta o esta forma de acceder legalmente al cannabis. Eso no es legalización. Eso es lo que tiene Uruguay. Pasa que Uruguay tiene una historia previa de no perseguir, ¿no? Tiene una cultura y una trayectoria de no persecución que hace que esto no sea un inconveniente mayor, ¿no? Es medio restrictivo, pero no es un mayor inconveniente. Ahora, en Argentina yo creo que si se da esta reglamentación,
estamos para algo más, ¿no? Estamos para decir, nuestro país tiene que reconocer su soberanía y la potestad de decir el cannabis no es un estupefaciente que genere riesgos para la salud pública y no tiene por qué estar en la lista de estupefacientes a la que hace referencia la ley de drogas. Esa es mi opinión. Digo que una vez que vos sacás al cannabis de ahí, el Estado tiene que hacer sus reglamentaciones, pero como lo hace con cualquier cosa, ¿no? El ANMAT tendrá que hacer su tarea, no sé, las agencias que regulan la agricultura harán su tarea, el INTA hará sus investigaciones, todo lo que haga falta. La IGJ tendrá que generar un protocolo para inscribir clubes de cultivo, todo lo que uno se imagina. Pero no con un régimen específico de vos estás produciendo droga. ¿Me explico? Yo creo que hoy ir a un modelo encasillado, específico y encorsetado específicamente para el cannabis es seguir, es como de alguna manera seguir reconociendo que estamos hablando de una droga peligrosa. ¿Me explico? Como si de alguna manera vos estuvieras haciendo algo terrorista, pero bueno, no, ojo, con estas medidas de seguridad, con este control, con estas condiciones, hasta tantas plantas, ¿me explico? No sé si soy claro lo que digo. Es una diferencia importante entre, nada, que el cannabis deje de ser considerado un estupefaciente y que el Estado lo regule como todo lo que está regulado y reglamentado en el país, a que siga siendo un estupefaciente y se generen reglamentaciones encasilladas, islitas, como le digo yo, de legalidad, para que uno no recurra a la clandestinidad, que por supuesto que también está bueno, pero me parece que si la reglamentación que se está planificando ahora para la 2737 sale como está, como en los bocetos, la discusión tendría que ser otra. Esa es mi opinión. Ahí no sé si me había justo medio tomado la palabra, pero después volvió a desactivar el micrófono. Si querías agregar algo más, porque en el mensaje, nos mandó otro mensaje, dice, el acto de corrupción, a eso va el ejemplo, o equivocación muy visibles. Tampoco entiendo, tampoco entiendo mucho a dónde apunta con lo de la liberación de personas. No sé. Pero bueno, pasamos a la otra pregunta. Mario nos pregunta si los psicólogos estarían autorizados a prescribir o mencionar en la historia clínica para tramitar el permiso. Ya te adelanto que no. Hay una psicóloga entre el público, pero no sé si podrá darnos un poco más de detalles al respecto. No sé si, Fausto, querés agregar algo al respecto de esto, de la posibilidad de los psicólogos. Los psicólogos no pueden prescribir medicación de ningún tipo, solo los psiquiatras o las psiquiatras, que teníamos una psiquiatra hace un rato, pero se tuvo que ir, tenía problemas de conexión. A ver, no sé, Sofi, ¿querés agregar algo? Sí, en realidad funciona eso, es que nosotros en ningún momento, más allá que se trate de cannabis o del fármaco que se trate, no estamos habilitados para hacer recomendaciones ni sugerencias, y menos hacer una prescripción. En ese caso dependerá, y sí, por ahí en función de una prescripción de un psiquiatra, o incluso, bueno, como hablaba hace un rato, del médico clínico en general. Nosotros no, porque no medicamos, no es nuestra función en ningún momento. No, claro, si bien el proyecto de Santa Fe no te pide una receta, digamos, no hace falta que vayas con una receta del médico, pero sí una recomendación, o sí que vos estés haciendo un tratamiento que de alguna manera esté contemplado por la ley provincial, pero entiendo que los psicólogos no hacen ninguna de esas cosas, digamos, así que no estaría incluido. En lo que respecta, bueno, a las preguntas del chat, ya hemos concluido. No sé por ahí si alguien más quiere hacer uso de la palabra, agregar algo a lo que se venía charlando, o alguna otra cuestión que no necesariamente tenga que ver con lo que ya estábamos hablando. Damián, ¿querías? Sí, no, le quería preguntar a Fausto las expectativas. Contaste un poco lo de que ahora que pasa al Senado de la provincia,
Pero bueno, ¿cuándo sería la fecha del tratamiento y las expectativas que tienen, bueno, todas las organizaciones, personas, etcétera, que están atrás de la iniciativa, bueno, y ustedes desde el bloque, claramente, ¿no? Sí, El mirá, las espacio. expectativas son buenas porque, a ver, porque el tema se instaló muy fuerte. Tuvo mucho impacto no solo en los medios locales de acá de la ciudad y de toda la provincia, sino también en medios nacionales. Esta media sanción en Santa Fe es histórica, es la primera vez que un proyecto que implica autocultivo tiene una media sanción, así que ya tiene una trascendencia muy importante. Y bueno, sobre el pucho vino todos los rumores sobre la nueva reglamentación, que también salieron notas, y que bueno, qué sé yo, algunos opinan que si sale esta reglamentación nacional, eso le quitaría sentido a una ley provincial o a las ordenanzas municipales. Yo creo que todo lo contrario, que no redunda, o que es un marco jurídico más apropiado y que posiblemente las provincias sigan teniendo un rol importante para cubrir con este derecho de poder tener una autorización para cultivar. Y bueno, fecha no hay porque, a ver, el problema con el Senado no es que vote en contra, ¿no? No es una situación como la de la votación de la interrupción legal del embarazo, que vos decís, bueno, se va a votar y hay que ir ahí a hinchar a ver si votan a favor o votan en contra. El riesgo del Senado es que te lo cajonea y olvídate, ¿entendés? De que no lo trata, entonces es más difícil luchar contra ese no tratamiento. Así que bueno, al mismo tiempo eso es una motivación para el activismo, para la militancia, que vemos que estamos cerca de conseguir algo y que realmente, verdaderamente depende de nosotros, porque ya vimos que la presión del activismo directo hacia los legisladores y hacia la pública, mostrando que estamos reclamando por esto, sirve, tiene efecto, y tenemos tanto la organización colectiva como los vínculos institucionales adentro de los cuerpos legislativos como para llevarla adelante. Así que, bueno, eso nos entusiasma mucho. Es importante lo que dijiste, a ver, de entrada, sí, denle para adelante porque es como empujar un auto. Si lo empuja uno solo se puede lesionar, pero si empujamos todos juntos se sale adelante, ¿no? Y el tema de la estigmatización, el prejuicio, es doloroso porque sabemos que, a ver, uno se puede hacer el distraído, ¿no? Y decir, a mí no me importa que me asocien, pero la verdad es que nos puede perjudicar en cuestiones reales, nos puede perjudicar en nuestro trabajo, en nuestros ambientes profesionales, hasta en nuestra familia, el tema de transparentar nuestra relación con el cannabis, pero si lo hacemos todos juntos, digamos, demos todos juntos el paso para adelante, porque eso es lo que va a lograr el cambio en la percepción pública. Y nada, otra cosa que quería rescatar de lo que dijiste, me parece re importante que sean las poblaciones perjudicadas por la prohibición las que puedan sacar, digamos, verse favorecidas de una nueva reglamentación, una nueva situación de legalidad, y que no sea solamente una jugada de los grandes capitales, ¿no? que se aprovechen de la reglamentación o de la legalización, y quienes saquen provecho de esto, sino que, a ver, nuestras cárceles se llenan de personas pobres, las personas perseguidas por la prohibición, sabemos que no somos todos igual, sino que nuestro sistema penal es muy selectivo, y la prohibición de las drogas, la guerra contra las drogas, perjudicó especialmente a determinadas poblaciones, y que yo creo que la reglamentación tiene que contemplar a la economía solidaria, a la economía social y a la economía popular en la nueva reglamentación. Tal cual, compartimos 100%. No al caso Jujuy sería el resumen. No sé si hay alguien más
que tenga ganas de aportar, comentar, desactive nomás su micrófono y hable sin miedo. ¿Llevaron una planta a la Cámara de Diputados? ¿De quién fue la idea? ¿Fue tuya? A ver, Araceli Ferreira fue una diputada nacional que en el debate por la 27350 llevó una planta al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Y bueno, nosotros no queríamos ser menos, así que le conseguimos un plantín a Agustina, que bueno, también aprovechándose de ser la diputada más joven no solo de la composición actual de la Cámara, sino de la historia de la provincia de Santa Fe, hizo bueno, esa picardía de entrar al recinto con una plantita en una bolsa, y en el momento en que tomó la palabra para hacer ingreso de la votación del proyecto, ¡tuc!, sacó la planta y dejó de culo a todo el mundo porque no lo podían creer, ¿no? Encima nosotros tenemos, no sé si puede haber pasado en otras provincias también, en esta composición de la Cámara tuvimos el ingreso de un bloque antiderechos, digamos, de un bloque que bueno, viste, milita por el retroceso en los procesos de ampliación de derechos, y fue lamentable las intervenciones que tuvieron, viste, acusándola de estar cometiendo un delito, como si ella estuviera haciendo una especie de acto terrorista por sacar una planta de cannabis, y creo que es todo lo contrario, ¿no? Si las personas que necesitan cannabis para su salud, o que sus hijos o hijas necesitan cannabis para su salud, corren el riesgo, siendo cualquier persona, ¿no? Siendo un ciudadano, una ciudadana más, se arriesgan a sufrir la persecución y el castigo de la fuerza represiva del Estado, con más razón lo puede hacer una diputada que sabe que seguramente no le va a pasar nada, y que haciendo ese acto de pequeña rebeldía visibiliza algo que le puede cambiar la vida a mucha gente. Así que si lo hicimos conscientemente, y para que creo que salió bien, porque sabemos también cómo funcionan los medios, ¿no? Muchos levantaron la noticia más por que Agustina haya sacado la planta en el recinto, que porque le hayamos dado media sanción histórica a un proyecto de ley. Pero bueno, bien, creo que fue muy positivo. Así que bueno, Tal cual, que lo que impactó y movilizó a nivel mediático fue la presencia de la planta en la, que es la protagonista. en la sesión, como digamos, técnica de llamado de atención, funcionó impecablemente. La verdad que sí, que fue lo que levantaron los medios, en definitiva. Pero bueno, todo sirve, me parece que todo suma, hay que ir paso a paso, pero también por ahí dar de estos gestos, así estas muestras, digamos, que movilizan, y que bueno, que la sociedad y los medios también empiecen a verlo, aunque sea por curiosidad, pero que lo empiecen a tratar al tema, a hablar, ¿no? Y a sacarse los prejuicios. Claro. Y si no hay nadie más que quiera agregar algo, yo de mi parte agradecerte, Fausto, por el tiempo, por la claridad, por la amplitud, además de los, digamos, aspectos que fuiste abordando, más allá del proceso legislativo. Me parece que estuvo muy bueno también ir mechando estas cuestiones que hacen de qué hablamos cuando hablamos de cannabis. Cuando decías lo de la planta, lo miré a Damián, porque me reía que siempre dice, la planta es una sola. La primera charla que tuvimos con Leandro Alperín, una persona que participó dijo, es como si fuese un tomate, la planta de tomate es la misma. Y bueno, en el caso del cannabis es lo mismo, también cannabis terapéutico, cannabis medicinal o recreativo, la planta es la misma.
y como en otros tantos productos de la naturaleza o elementos que la naturaleza nos da y que no han sido perseguidos por el prohibicionismo en otros momentos, que se usan naturalmente. Digo, el tabaco está totalmente legalizado e incorporado a la sociedad y no tiene nada positivo, digo, todo negativo. Entonces, empezar a pensar en incorporar aquello que nos puede hacer bien también, independientemente de la forma en la que se prescribe o se produce o se consume, ¿no? Digo, porque tomar gotas de aceite o fumar o vaporizar o como sea la vía por la cual se ingiere, me parece que eso no debería tampoco ser producto de discriminación o de aprobar o no aprobar un producto, una sustancia como es el cannabis. Así que, nada, agradecerte nuevamente, agradecer a los presentes, que 2 horitas llevamos acá, pero que siempre es importante y muy interesante seguir avanzando sobre el tema. Así que desde mi parte, muchas gracias, gracias a todos. Gracias y a todas. ustedes. Nos Gracias a vemos ustedes, gracias el a todas y próximo todos. sábado. Ya les adelanto que vamos a tener a los concejales de Torkins, que Qué fueron, bueno. ellos sí tuvieron 4 días creo detenidos, y hubo una pueblada que se levantó a favor de ellos para defenderlos, y que también fue toda una experiencia para la provincia de Buenos Aires, que me parece que también son dignos de ser escuchados. Así que, nada, agradecer nuevamente. Nos vemos el sábado próximo. Gracias y felicitaciones por su trabajo. Éxito.